¿Cuánto del trabajo que sostiene la vida permanece invisible? ¿Quién cuida? ¿Quién limpia? ¿Quién acompaña? ¿Quién organiza lo cotidiano? Y sobre todo, ¿por qué casi siempre son las mismas personas, las mujeres? Durante mucho tiempo se ha dicho que esto es natural, que ellas cuidan mejor, que tienen más paciencia, que están más preparadas para sostener la vida cotidiana. Pero esa idea no nace de la biología, nace de una forma histórica de organizar el trabajo que separó lo productivo de lo reproductivo, lo público de lo privado, y asignó a las mujeres la responsabilidad principal del cuidado. La división sexual del trabajo no es neutra, tiene costos concretos, menos tiempo para el empleo remunerado, trayectorias laborales interrumpidas, mayor informalidad, menores ingresos y más dependencia económica. También implica una carga emocional constante, estar disponibles, anticipar necesidades, sostener vínculos, organizar la vida de otras personas. Un trabajo que rara vez se nombra, pero que ocupa horas, energía y oportunidades. Por eso hablamos de una forma de violencia estructural. No siempre se ve, pero condiciona decisiones, proyectos de vida y posibilidades reales. Entender los cuidados hoy implica justamente cuestionar esa lógica, pero también preguntarse, ¿se puede hacer de otra manera? ¿Cómo entender los cuidados como un trabajo digno, reconocido y justamente remunerado? ¿Cómo desmontar las violencias que los atraviesan? Y sobre todo, cómo construir un modelo de corresponsabilidad real entre mujeres y hombres, entre familias y estados, entre el mercado y las comunidades. Para responder algunas de estas preguntas nos acompaña en esta ocasión Yulieski Amador Echevarría, coordinador de la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados y profesor de la Universidad de la Provincia de Artemisa. Yo soy Lisandra Fariñas y esto es Alcemos la Voz, un podcast donde cada día 25 denunciamos las violencias machistas. Alcemos la Voz, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLA. Te proponemos encontrarnos el día 25 de cada mes para hablar sobre la violencia desde miradas diversas. Daremos voz a activistas y expertos, a personas con experiencia de vida y testimonios relevantes. Y claro, tus opiniones también serán importantes. ¿Cuándo decidimos que hay trabajos de hombre y trabajos de mujer? La respuesta sorprendentemente no viene de la naturaleza, viene de la historia y esa historia tiene fecha y motivo. Los estudios arqueológicos del Paleolítico muestran algo que rompe muchos esquemas. Las mujeres de esa época cazaban, no era raro, era frecuente. En un yacimiento de hace unos 9.000 años en Perú, se encontró el enterramiento de una joven cazadora con su equipo completo de caza mayor. El análisis posterior de otros enterramientos similares sugiere que entre el 30 y el 50% de quienes cazaban podrían haber sido mujeres. La división estricta no existía. El cambio llegó con la agricultura. Hace unos 10.000 años, cuando los grupos humanos dejaron de moverse y empezaron a cultivar la tierra, algo se reorganizó. El trabajo físico pesado en campos abiertos fue asignándose con mayor frecuencia a los hombres, el cuidado del hogar, los animales domésticos y los hijos a las mujeres. Es la primera gran especialización documentada, pero ojo, en ese momento todavía era una división funcional, no necesariamente jerárquica. Lo que vino después lo cambió todo. Con las primeras civilizaciones urbanas, Mesopotamia, Egipto, Roma, la división comenzó a institucionalizarse. El Código de Hammurabi hace unos 3.800 años ya regulaba la vida económica y familiar de las mujeres de forma diferenciada. En Roma, muchas mujeres necesitaban un tutor masculino para realizar contratos y estaban excluidas de funciones públicas. La economía del hogar que ellas sostenían era invisible jurídicamente. Un dato que suele sorprender es que en la Edad Media europea las mujeres trabajaban en muchos gremios artesanales, tejido, panadería, comercio, a menudo dentro de estructuras familiares o como viudas que continuaban el oficio. Pero incluso entonces su trabajo doméstico no aparecía en ningún registro económico. No era que no existiera, es que no se contaba. Y llegamos a la Revolución Industrial, y aquí entra un personaje que no podemos ignorar, Adam Smith. En 1776, Smith publicaba Las riquezas de las naciones, el libro que fundó la economía moderna.
Su gran idea era la división del trabajo. Si cada persona se especializa en una sola tarea, la productividad se dispara. Lo explicaba con una fábrica de alfileres. 10 trabajadores especializados producían miles de alfileres al día. Uno solo, apenas unos pocos. Era un análisis brillante, pero tenía un punto ciego. Smith describió con precisión cómo funcionaba el trabajo en las fábricas y los mercados. Sin embargo, el trabajo que se realizaba en los hogares, cocinar, cuidar, sostener la vida cotidiana, no formaba parte de sus análisis económicos. No porque lo descartara explícitamente, sino porque ese tipo de trabajo quedaba fuera del marco teórico de lo que en ese momento se entendía como economía. Hay un detalle que suele citarse para ilustrarlo. Smith escribió buena parte de La riqueza de las naciones mientras vivía con su madre Margaret Douglas, que llevaba a su casa y le liberaba el tiempo para que él pudiese pensar y escribir. Ella no aparece en el libro. La economista y periodista sueca Katrine Marsal retoma este ejemplo en su obra Who Cooked Adam Smith Dinner, publicada en español como ¿Quién preparó la cena a Adam Smith?, para señalar cómo el trabajo de cuidados, imprescindible para sostener la producción, quedó fuera de la teoría económica clásica. El siglo XIX terminó de consolidar el modelo. El hombre sale a producir, la mujer se queda en casa a cuidar. Durante este periodo se extendió la idea del salario familiar masculino y se institucionalizaron en la práctica laboral remuneraciones más bajas para las mujeres. La economía productiva se midió, la reproductiva quedó fuera de las cuentas. Así que cuando hablamos de división sexual del trabajo, hablamos de una construcción histórica de 10.000 años, no de biología, y eso tiene una implicación enorme. Lo que fue construido puede ser reconstruido. Sinceramente, a veces en vez de cabello creo que tenemos tentáculos en la cabeza, porque en el hogar tenemos que planear, organizar, coordinar y ejecutar casi todas las tareas y cuidados. Por siempre se nos ha puesto la mochilita de que somos las mujeres las que lideramos los cuidados en la casa. Y también a veces nos piden, no, planifica tú que yo te ayudo a ejecutar. Bueno, sí planifico y también en un gran por ciento ejecuto, estoy haciendo casi el 75% de todas las tareas. Entonces es una carga invisible por la cual nadie te paga, pero que pocos te reconocen, y al mismo tiempo una carga mental muy fuerte. Yo he sido consciente, gracias a mi mamá, he sido consciente de que uno aprende y hereda esas prácticas como normales. Pero he tenido la suerte de no tener que replicarlas. Bien porque no he querido y bien porque mi pareja es considerado, porque también afortunadamente en su casa ha visto a su papá que casi como excepción siempre ha colaborado con su mamá y han compartido juntos las tareas de la casa. Entonces él vio eso, se crió en un ambiente así y aprendió esas prácticas que son bastante poco usuales en un país como Cuba. Entonces, particularmente en mi hogar tenemos eso claro, ambos. Que la división sexual del trabajo no solo organiza quién cuida y quién produce, sino que puede convertirse en una forma de violencia estructural contra las mujeres, es una idea que comenzó a desarrollarse con más fuerza desde la economía feminista y los estudios de género, cuando se empezó a cuestionar por qué el trabajo que sostiene la vida quedaba fuera de las estadísticas, de los salarios y de las políticas públicas. Autoras como la italiana Silvia Federici señalaron que la división sexual del trabajo no es algo natural, sino que responde directamente a la estructura capitalista. Para Federici, el capitalismo no solo separó a los trabajadores de los medios de producción, también separó el ámbito de la producción, asalariado y masculino, del de la reproducción, no asalariado y femenino. Esa separación que llamamos división sexual del trabajo fue clave para invisibilizar el trabajo doméstico y de cuidados que sostiene la vida entera. Numerosas investigaciones han señalado que esta división se sostiene, además, sobre dos principios comunes al patriarcado y al capitalismo: la separación y la jerarquía. Es decir, no solo hay trabajos de hombres y trabajos de mujeres, sino que los trabajos de ellos son los que socialmente se valoran.
Para Yulieski Amador Echevarría existen al menos 3 indicadores que permiten identificar esta violencia estructural. Primero, la desigualdad. Si las mujeres dedican más horas al cuidado, tienen menos tiempo propio, menos tiempo para el empleo remunerado, para la formación, para el descanso o para participar en la vida pública. Segundo, la obligatoriedad. Muchas veces el cuidado no se elige, se da por hecho. Se espera que sean ellas quienes lo asuman, independientemente de sus proyectos personales o laborales. Esa expectativa social convierte el cuidado en una responsabilidad casi automática. Y tercero, la falta de reconocimiento. Gran parte de este trabajo no se paga, no se registra y en muchos casos tampoco se valora socialmente. Sin embargo, sostiene hogares, comunidades y economías enteras. Cuando se combinan desigualdad, obligatoriedad y falta de reconocimiento, el cuidado deja de ser solo una tarea necesaria y se convierte en una estructura que reproduce desventajas. Yo creo que hay que empezar llamando a las cosas por su nombre. Y es que cuando una carga recae de forma sistemática, recae de manera desproporcionada y además no elegida sobre un grupo, en este caso las mujeres, pues ya no es solo una responsabilidad doméstica, como se suele decir, sino que también es un problema estructural. Y es que desde las ciencias sociales y también desde ese enfoque de género, pues esto se entiende como una expresión de la llamada división sexual del trabajo, donde en este caso lo productivo, dígase lo remunerado, porque muchas veces se iguala lo productivo a lo remunerado, pues se valora y entonces lo reproductivo, ese cuidado, ese sostenimiento de la vida, pues se invisibiliza. De ahí que considero que la clave está en 3 indicadores: desigualdad, obligatoriedad y la falta de reconocimiento. Si las mujeres dedican más horas, pues tienen menos tiempo propio. Además, ese trabajo no se paga ni se reconoce socialmente. De ahí que estamos frente a una forma de violencia estructural. Una violencia que cuando usted se acerca a ella, pues no deja moretones visibles, pero realmente deja un agotamiento crónico, deja dependencia económica, pero también oportunidades perdidas. Por lo tanto, estamos hablando de una violencia silenciosa y de una violencia además constante. Mi mamá es una anciana de 75 años, diabética, con baja visión porque no ve de un ojo, con otros padecimientos de salud también. Y su día a día se convierte en las labores del cuidado de mi abuelita. Mi mamá ha dedicado su vida a esto. Escogió por encima de todo el dedicarse a cuidar a mi abuela. Y tan así y tan valiosos han sido los cuidados que realmente mi abuela, con todos los riesgos de salud que tiene, son riesgos difíciles de salud, diabética también, no camina, es hipertensa, ha tenido eventos reiterados de salud y mi mamá es desde la enfermera, la asistente, la hija, es la compañía, es el todo, el universo de mi abuela, para todo. Y mi mamá logra, con un esfuerzo gigante, tanto físico como emocional, mantenerse y ser el sostén de mi abuela en cada minuto, en cada instante. Y aún así logra dividirse y logra, en los ratos que mi abuelita duerme y descansa, conectarse, vincularse por teletrabajo con su equipo de trabajo y trabajar y mantenerse activa laboralmente desde el hogar. Realmente tiene un equipo de trabajo que es envidiable. Son personas con una calidad humana digna de admirar y de reconocer, porque ellos son capaces de entender con una empatía humana muy grande que ella necesita ese apoyo y esa es la manera que tienen de apoyarla. Ellos le mandan la información, ellos hacen en el día despachos telefónicos con ella donde da sus criterios, porque además la consideran una experta en el área, la actividad que hace. Y ella no ha querido abandonar la posibilidad de la actividad que realiza porque se siente útil también, pero eso es gracias a la calidad humana de ese equipo de trabajo que ella tiene. Ellos tienen horarios concebidos, ella ha organizado la vida en el hogar y los despachos por teletrabajo, los despachos ya sea por vía telefónica o por vía WhatsApp o por vía correo, tienen un horario determinado establecido para poder intercambiar. Y eso forma parte también del apoyo y el respeto que ese equipo de trabajo le muestra a mi mamá. Te puedo decir, haciendo un balance,
que yo diría que son el principal apoyo y el motor impulsor que tiene mi mamá, porque ella encuentra en ese equipo de trabajo una fuente de motivación para mantenerse haciendo desde la vida del hogar una actividad que le gusta. No es el cuidado en sí, sino su sobrecarga y su distribución desigual lo que deja huellas en la salud. El exceso de responsabilidades, la falta de descanso, el estrés sostenido y la ausencia de corresponsabilidad terminan impactando directamente en la salud física y psicológica de las mujeres, agotamiento, ansiedad y un desgaste emocional que muchas veces se acumula en silencio. Para Yulieski Amador Echevarría, estos impactos hace tiempo dejaron de ser un asunto privado, son un problema social y como tal requieren respuesta colectiva. Cuando nos acercamos al tema, en términos psicológicos, la sobrecarga de cuidado genera lo que la literatura llama estrés de rol o fatiga del cuidador, que esto pues se ve también en cuanto a la ansiedad, en cuanto a la depresión, al insomnio, a la sensación de estar siempre en deuda con todo el mundo. En lo físico realmente el cuerpo pues pasa factura cuando también estudiamos un poco cada una de estas cuestiones, dolores musculares, enfermedades cardiovasculares, desgaste general, y es que realmente nada de esto es casual, sino que es acumulativo. Los sistemas de protección realmente deberían tratar esto como un riesgo psicosocial y no solamente como un asunto privado. Estos impactos hace mucho tiempo dejaron de ser privados y también son responsabilidad de toda la sociedad. Por tanto, eso implica una detección temprana, implica servicios de apoyo como cuidados alternativos y además políticas que reduzcan la carga. Y estas políticas que reduzcan la carga pues también deben de alguna manera calar profundo en la sociedad. Mientras más la sociedad de alguna manera detecte esto como una problemática, pues más dejaremos de verlo como un asunto privado y mayor importancia le daremos. En el caso cubano, aunque no siempre se nombra explícitamente como violencia, sí hay avances importantes. El Código de las Familias introduce el principio de corresponsabilidad en el cuidado, un principio que por supuesto todavía tenemos que explotar muchísimo, sobre todo a partir de los cambios de patrones de género, y reconoce que no es tarea exclusiva de las mujeres. Además, el marco constitucional actual pues promueve toda la igualdad real y la no discriminación. Pero por supuesto, como decimos siempre, no basta con tenerlo en la norma, sino que realmente tiene que hacerse realidad en la práctica. Sin embargo, hoy el reto está en pasar, por tanto, de esa norma práctica, o sea, que ese reconocimiento jurídico realmente se traduzca en cambios cotidianos. Porque cuando una persona está en esa situación, necesita tener una red de apoyo, necesitaría que los cuidados y la organización de los trabajos del cuidado sean más equilibradas entre todos los miembros de la familia. Mi abuela tiene 2 hijos, un hijo varón y una hija hembra, mi mamá, y el hijo es opcional la forma de ayudar. Es decir, no tiene horarios, no hay una estructura de trabajo o de ayuda que mi mamá pueda tener desde la vida del hogar, que sea contando con la disponibilidad del tiempo de su hermano, que es el otro hijo de mi abuela. Eso es algo que él le ha delegado a ella y que el apoyo se reduce al aporte de algunos alimentos y una visita corta que muchas veces no llega a 1 hora en la semana. Y cuando en realidad un anciano en ese estado, en esas condiciones, en ese modo de vida, requiere cuidados de otra manera y el cuidador requiere también cuidados. Propuestas a vos. Hoy te recomendamos el documental Ellas, sus cuidados y cuidadoras, del proyecto Palomas, casa productora de audiovisuales para el activismo social. 7 mujeres y un hombre, con sus historias, aspiraciones, desafíos y dolores, protagonizan este material de 34 minutos que saca a la luz una realidad muchas veces invisible, el trabajo de cuidar. Con guión y dirección de Lisette Vila, directora de Palomas, junto a la realizadora Ingrid León, el audiovisual explora desde una mirada interseccional las múltiples aristas y complejidades de los cuidados, en medio del vacío de reconocimiento que enfrentan quienes lo sostienen, tanto en espacios privados como públicos. Realizado entre octubre y enero de 2021, en el contexto de la pandemia de COVID-19,
El documental defiende el papel de la familia como primer y más antiguo refugio para la producción y reproducción de la vida, bajo una idea que atraviesa toda la propuesta. La familia cuida, pero sobre todo, sus mujeres. A partir de testimonios y reflexiones, el material aboga por el derecho de cuidadoras y cuidadores a una vida digna y por una nueva ética del cuidado, basada en la compasión, las economías solidarias y políticas de justicia social que garanticen responsabilidades tanto para el sector público como para el privado. Con textos de la periodista Sara Mas y la investigadora Teresa Díaz, el documental va revelando, desde una perspectiva de género y de igualdad social, qué ocurre con las mujeres cuidadoras y la urgencia de transformar los imaginarios que siguen depositando la labor del cuidado sobre los cuerpos de las mujeres. De acuerdo con sus realizadoras, la propuesta surge además de una preocupación sostenida del proyecto Palomas por el tema de los cuidados, agudizada durante la pandemia cuando las desigualdades se hicieron más visibles. Ellas, sus cuidados y cuidadoras, se presentó así como un aporte al necesario análisis del tema y a la sensibilización sobre un sector de la población que aún enfrenta un profundo vacío de reconocimiento. Puedes encontrar esta y otras producciones del proyecto Palomas en su canal de YouTube. Y esto es todo por hoy. Pronto volveremos con propuestas a vos. Estás en Alcemos la Voz, un podcast de SEMLA Cuba donde cada día 25 denunciamos las violencias machistas. Hoy hablamos de cuidados y división sexual del trabajo y de la violencia estructural que se asocia a esa forma de organización social. ¿Qué mecanismos legales o de política pública podrían reconocer y compensar el trabajo de cuidados no remunerado, evitando que se convierta en una forma de abuso económico contra las mujeres? Sobre esta pregunta gira buena parte del debate actual. Para Juliesca Amador, hay una idea central que atraviesa toda la discusión. Si el cuidado sostiene la vida y al mismo tiempo sostiene buena parte de la economía, no puede seguir siendo invisible ni gratuito por defecto. Hay una idea que es bien fuerte, y es que si el cuidado sostiene la vida y además sostiene la economía, pues no puede seguir siendo invisible ni gratuito por defecto. A nivel general, pues ya sabemos que funcionan los sistemas nacionales de cuidado, las licencias parentales, el reconocimiento en cuanto a pensiones, pero llevado al contexto cubano, por supuesto, hay que seguir aterrizando cada una de estas cuestiones. Fortalecer aún más el sistema integral de cuidado. Y esto también parte en dar a conocer aún más el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida. Sistema nacional que también se está trabajando fuertemente para llevarlo ahí a la base, a cada uno de los territorios. Y es que Cuba pues ya tiene una infraestructura social construida, círculos infantiles, sistema de salud, atención a personas adultas mayores, pero todavía hace falta articularlo aún más en cuanto a política coherente, en cuanto a política aún más accesible y por supuesto con cobertura suficiente, que se han dado muchos pasos al respecto con este sistema integral de cuidados, pero además un mayor reconocimiento en la seguridad social. Y aquí estamos hablando de incorporar los años dedicados al cuidado en ese cálculo de pensiones. Esto, por supuesto, sería un paso clave para evitar que muchas mujeres lleguen a la vejez en desventaja económica. Hoy conocemos muchísimos casos de mujeres que han tenido que abandonar, digamos, sus labores en algún centro de trabajo para solo, como se dice, dedicarse al trabajo. Y ese solo, pues también está invisibilizando esas labores de trabajo. Por tanto, reconocer estos años de trabajo como cuidadora también es un paso clave, es un paso necesario, un paso importante para empoderar a estas mujeres y para seguir reconociendo todo este tema de la seguridad social y de los cuidados. Pero además, una aplicación efectiva del valor económico del cuidado. Hoy el Código de las Familias de Cuba ya reconoce el trabajo doméstico como aporte, pero el reto es que en la práctica, cuando aparecen, por ejemplo, divorcios, cuando aparece todo el tema de la partición de bienes, pues eso realmente pese de verdad. Todo lo que hace relación a ese trabajo doméstico. Con el tema de las licencias parentales más corresponsables, pues no solamente es que existan, sino también que se incentiven para los hombres. Aquí entra muchísimo toda la construcción de género, de que las licencias solo son para las mujeres y no para los hombres. Pero realmente cuando incentivamos más estas licencias parentales a partir de esa
corresponsabilidad, yo creo que también la balanza no solamente se mueve, como se dice popularmente, sino que se transforma esa sociedad. Y los apoyos comunitarios y locales. Es un país donde lo comunitario tiene mucho peso real, pues los municipios tienen que seguir desarrollando redes de apoyo al cuidado que realmente alivien esa carga cotidiana. Y siempre insisto, todo pasa por esa construcción también de género. Un tema en los que se debería pensar, en los que la sociedad debería pensar y como tal las entidades laborales, es en los horarios de trabajo. Por ejemplo, tengo muchas compañeras que pasan de los 40 años de edad, que tienen hijos en edades escolares, en la educación primaria, y que ellas tienen que salir todos los días corriendo para la escuela a buscar los niños. Normalmente el horario de trabajo es de 8 a 4 de la tarde y eso es igual en hospitales, en empresas, en centros de trabajo, en escuelas. Y entonces, por ejemplo, mis compañeras de trabajo, cuando se acaba el horario de trabajo a las 4 de la tarde, salen corriendo para las escuelas a buscar a los niños. Muchas veces prefieren caminar a pie distancias largas, kilómetros, a veces 3, 4 kilómetros, porque increíblemente llegan más rápido que no esperando el transporte público, porque todos sabemos la situación que existe en nuestro país con muchas esferas y dentro de ellas el transporte público. Y entonces creo que debería pensarse un poco en esa flexibilidad horaria con las mujeres, que casi siempre son las que se encargan de este tema de ir a llevar a los niños a la escuela y de recoger a los niños de la escuela. Uno de los mayores desafíos, de acuerdo con Julieske Amador, está en lograr cambiar la mentalidad de las personas, no solo las leyes, porque las leyes ayudan a empujar el cambio, pero no lo garantizan por sí solas. Ese cambio también se juega en otro terreno, en la educación que recibimos desde edades tempranas y en todas las acciones de sensibilización que atraviesan a la sociedad. Y si el cuidado es trabajo, entonces tiene que ser pensado también desde las políticas públicas y laborales, con medidas más flexibles, más equitativas y más compatibles con la vida. Pero eso no ocurre sin un cambio cultural de base, sin cuestionar la idea de que cuidar es una tarea natural de las mujeres. Considero que no basta solo con cambiar leyes, sino que también hay que cambiar mentalidades. Las leyes ayudan a empujar ese cambio, pero el cambio también está en la educación que podamos recibir desde edades tempranas, pero también en todas las acciones de sensibilización que podamos realizar en la sociedad. Esto también trae consigo una implementación real del marco jurídico. El Código de las Familias de Cuba ya habla de corresponsabilidad, por tanto, el punto es que eso se traduzca en decisiones judiciales, en prácticas institucionales, en una vida cotidiana realmente que ponga todo esto en práctica. Hoy también estamos hablando de educación con enfoque de género desde temprano. De ahí que romper el molde de mamá cuida, papá provee, antes de que se vuelva automático, pues es algo realmente esencial. Pero además que se entienda que esta educación con enfoque de género sí es necesaria desde edades tempranas y no verlo solamente como programas obligatorios o como temas que se quieren insertar sin necesidad en el sistema educativo. Aquí también tener en cuenta todo lo que tiene que ver con las campañas públicas y con los medios. Visibilizar que el cuidado también es un trabajo y no solamente un don femenino o algo solamente producto del amor. Cuba realmente tiene capacidad de movilización comunicativa y ahí hay una herramienta potente. Por supuesto, tenemos que seguir utilizando esa herramienta potente. El cuidado no solamente como una muestra de afecto, como una muestra de amor, sino también como un trabajo. Las políticas laborales también más flexibles y equitativas, esto hay que tenerlo en cuenta en cuanto a horarios, en cuanto a licencia, en cuanto a condiciones que permitan a hombres y mujeres cuidar realmente, digamos, de manera equitativa. También el trabajo con masculinidades. Si los hombres no se incorporan activamente al cuidado, pues no hay redistribución posible. Y esto realmente no es opcional, sino que es estructural. Es incorporación de los hombres a todo el trabajo de cuidados, teniendo en cuenta
a ese cuidado para toda la sociedad desde la posición de ofrecer el cuidado, recibir el cuidado, el autocuidado, pero el cuidado como parte de toda la sociedad que puede ser brindado por cualquier persona. Y además aprovechar mucho lo comunitario, como hemos dicho en otras ocasiones. En ese contexto cubano, seguir aprovechando las redes barriales, las redes familiares, que realmente son aliadas para cambiar prácticas. No solamente para sostener algunas prácticas, sino también para cambiar otras prácticas en cuanto al cuidado, en cuanto a la forma de mirar ese cuidado. Realmente hay que recordar que desmontar toda esta naturalización pues implica un cambio de lógica. El cuidado tiene que dejar de ser ayuda, tiene que ser visto como un instinto y pasar realmente a ser una responsabilidad social compartida. Y este término es importante, compartida. Y cuando todo esto pues se siente, cuando todo esto se interioriza, el cambio va a dejar de ser un discurso y va a empezar a notarse realmente en lo que estamos haciendo en el día a día. Los cuidados no son un asunto privado ni una tarea invisible. Son la base de nuestro día a día, pero también, como ya decíamos, una de las principales fuentes de desigualdad para las mujeres cuando recaen de forma desproporcionada sobre ellas. Por eso, hablar de cuidados es hablar de derechos, de economía y de justicia social, y también de una decisión colectiva. Si asumimos el cuidado como una responsabilidad compartida, o si seguimos descargando sobre los mismos cuerpos y los mismos tiempos la tarea de sostener la vida. Y ya bajamos decibeles. Hasta otro encuentro en que alcemos la voz.